Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 19 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del versículo 14 al 21. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarle. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos, y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en el libro de los Proverbios, capítulo 2 del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra sea humilde y la reciba en mi corazón con humildad. Y no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. En el día de hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del versículo 14 al 21. Ahora, podemos ver en el Santo Evangelio de hoy como los fariseos, dice, los fariseos en cuanto salieron se confabularon contra él para eliminarle. Porque según ellos, porque recordemos, si vemos desde el versículo 1, más a Mateo capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, Jesús defendía a sus discípulos que estaban arrancando espigas, lo cual estaba prohibido hacer en la ley que Dios había entregado a Moisés. Y luego Jesús había curado al paralítico con la mano, al hombre con la mano paralizada también. Entonces, por eso, y también era día sábado, y por eso los fariseos querían eliminarle a Jesús. Y dice, Jesús al saberlo se retiró de allí.
Cuando Jesús supo que planeaban em, eh, eliminarle, él se retiró, pero no por miedo a que lo vayan a eliminar. Como decía Jesús, yo mi vida la doy, nadie me la quita y la tomo de vuelta, así decía Jesús. Entonces, entonces él se retiró de allí. Dice, le siguieron muchos y los curó a todos. Cuando ustedes y yo buscamos del Señor, Él es siempre compasivo, Él es siempre misericordioso, Él siempre quiere curarnos, siempre quiere liberarnos, siempre quiere acompañarnos, siempre quiere fortalecernos, siempre quiere consolarnos, siempre quiere estar con nosotros. Nosotros tenemos que buscar tomar ese primer paso de seguir a Jesús. Y el seguimiento a Jesús es un seguimiento perseverante que se da diariamente. Nunca es suficiente el buscar y el seguir a Jesús. Siempre es necesario seguir buscando de Él, seguir alimentándonos de su palabra, seguir siendo obedientes a su palabra y obedientes hasta la muerte. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdan por allá en Filipenses 2 del 6 en adelante? Por eso ustedes y yo estamos llamados a seguir a Jesús. A veces puede que vayamos a misa, vayamos a algún retiro y de pronto las cosas del mundo nos distraen y nosotros dejamos de seguir a Jesús y después nosotros decimos, oh, el Señor se ha olvidado de mí. No, es que nosotros nos hemos alejado de Él. Zacarías 1:3 dice, el Señor, volveos a mí, yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Por eso es importante ustedes y yo seguirle siempre al Señor. Seguirle siempre hasta nuestra muerte. Tenemos que buscar siempre la manera de seguirle al Señor, la manera de estar unidos a Él a través de los sacramentos que Él estableció en su única iglesia y estar unidos a Él a través del sacramento de la Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. Dice, le siguieron muchos y los curó a todos, y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Entonces San Mateo cita lo que había escrito el profeta Isaías en Isaías 42 del 1 al 4. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Bendito sea el Señor. ¿En quién tenemos puesta nuestra esperanza? ¿En quién nos refugiamos? Y si es en Cristo, bendito sea Dios. Muchos se refugian en los celulares, en los vicios, en los malos hábitos, en las malas amistades, en los disque amigos que luego se vuelven enemigos, que luego cuando están necesitado y necesitada se vuelven los más extraños. Mas Jesucristo está esperando para que ustedes y yo pongamos nuestra esperanza en Él. Él vino a este mundo como verdadero Dios y verdadero hombre para que ustedes y yo vengamos a Él y que creyamos en Él, como dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos quiere dar el Señor, vida y vida en abundancia, que seamos una criatura nueva en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, que nos vayamos despojando de aquel hombre viejo y nos vayamos revistiendo de aquel hombre nuevo, como dice por allá en Colosenses capítulo 3, del versículo 9 en adelante, y lo vamos a leer, de hecho, Colosenses capítulo 3, del versículo
9 en adelante. Dice, no os mintáis unos a otros, pues despojaos del hombre viejo con sus obras. Entonces, que nos está invitando la palabra de Dios a despojarnos de nuestro viejo yo con nuestras obras. Dice, os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Entonces tenemos que cada día irnos renovando y renovando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras. No podemos estar todos los días con el mismo error o siendo esclavos de la ira, del coraje, de la gula, y llámese como sea aquel pecado que nos domina, sino la palabra de Dios nos invita a irnos renovando, poniendo siempre la esperanza en Cristo Jesús y perseverando siempre con los ojos en la meta. ¿Y dónde es la meta? Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Pidámosle al Señor que nuestra esperanza pongamos solo en Él, como dice allí en el Salmo 121, versículo 2, mi auxilio es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro auxilio. Pongamos en Él nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestras metas. Como dice en Proverbios 16:3, encomienda al Señor lo que planeas y lo que deseas se llevará a cabo. Confiemos, mis hermanos y hermanas, siempre en el Señor. Él es el único amigo, el único amor que nunca nos falla. Él es nuestro Dios y Salvador, que nos ama tanto hasta el punto de dar su vida por ustedes y por mí. Y está esperando que cada día ustedes y yo nos vayamos, nuestra fe vaya renovándose, vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, vaya progresando, como dice allí en 2 de Tesalonicenses 2, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Pidámosle a la Virgen Santísima, que es nuestro modelo de fe por excelencia, que interceda por cada uno de nosotros junto con todos los santos, para que ustedes y yo aprendamos a ir negándonos a nosotros mismos y diciéndole sí al Señor, diciéndole sí a la voluntad de Él y diciéndole sí a ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.